Esto nosotros a lo mejor lo hemos escuchado, lo hemos leído, lo hemos conocido en nuestro ejercicio profesional, pero muchas veces no sabemos de dónde sale el marco normativo. Entonces la Constitución es la que nos da este poder. Por eso ha sido un poco complicado con las comisiones modificar estos parámetros, ¿verdad? Se prevé que este año se cambie la jornada de trabajo, que se reduzca o que se reduzcan los números de días, ¿verdad? Que sea reducida la fracción uno y 2 o que sea reducida a la fracción 4 en vez de por cada 6 que diga por cada 5 pero oficialmente al 100% todavía no tenemos ese cambio, pero próximamente no dudo que lo llegamos a tener. Cuando lo tengamos, sin problema, les vamos a estar avisando. Ahora, el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo nos va a dar un concepto muy básico de quién se considera un trabajador. Un trabajador es aquella persona física que presta a otra, ya sea esta otra física o moral, un trabajo personal subordinado. Y se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Entonces, eso es a lo que lo conocemos en base a la Ley Federal del Trabajo como trabajador. Y un patrón, pues un patrón es la persona que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Artículo 10, Ley Federal del Trabajo. Conceptos básicos. Ahora, hay otro concepto muy básico que es el tema de los salarios mínimos. Recordemos, los salarios mínimos en nuestro país, lo que es la Constitución es la primera que los va a estar mencionando. La Constitución protege que los trabajadores no sean, digamos, no les paguen por debajo del salario mínimo. Nos dice la Constitución, en el artículo 123, fracción 6, que los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Entonces hace una división, una separación. Los primeros se regirán en base a lo que serían las distintas áreas geográficas y los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. Entonces, esto es lo que conocemos como perdón, como salarios mínimos, ya sea generales o profesionales. Entonces, van a dividirse por áreas. Actualmente tenemos dos áreas geográficas, lo que es la zona libre de la frontera norte, perfecto, el salario mínimo, y lo que sería la zona del salario mínimo general, que así es como le conoce actualmente la autoridad. Entonces, tenemos esas dos zonas y para efectos de actividades económicas tenemos un listado, que ahorita lo vamos a ver, con 64 actividades diferentes. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer lo que es la educación obligatoria de los hijos. Recuerden que la Constitución siempre nos va a estar hablando de muchos conceptos, digamos, un poco triviales, ¿verdad? Porque, pues bueno, se buscaba con la Constitución proteger muchos aspectos y, pues, bueno, lo que pasó a final de cuentas fue que y pues bueno, todavía vamos viendo que no ha avanzado de una forma tan buena, ¿verdad? Está todavía estancado un poquito, pero en los últimos años sí ha crecido muchísimo el salario mínimo, eso sí es una realidad. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además las condiciones de las distintas actividades económicas. Esto es algo que también, como les digo, está en texto, pero realmente no pasa mucho. Existe un órgano encargado de fijar estos salarios mínimos. Ese órgano se conoce como la CONASAMI. La CONASAMI es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. La CONASAMI nos ayuda a regular y a mediar entre patrones, gobierno y trabajadores para efecto de saber cuánto incrementarán los salarios mínimos. Entonces, esto de que dicen que se fija en base a las actividades económicas, realmente tiene algunos años que no pasa eso. Realmente tenemos un listado que es el mismo desde hace varios años y que únicamente sube en base a un porcentaje. Sube un porcentaje que es prácticamente el mismo que sube el salario mínimo. Y ahorita vamos a ver cómo aplica, que sería lo siguiente. Que si los tengo, es este. Esta es la publicación de los salarios mínimos vigentes a partir del 1 de enero del 2025. Tenemos las dos áreas geográficas, lo que es zona libre de la frontera norte y zona del salario mínimo general.
teniendo los salarios siguientes. En 2024, en la zona libre de la frontera norte, eran 374,89 y pasó a ser 419,88 centavos, es decir, incrementó un 12%. En el salario, en la zona del salario mínimo general de 248,93 subió también ese 12% a 278,80, que son los salarios que tenemos vigentes a partir de 2025. Entonces, estos salarios vigentes vamos a tener estos de las áreas geográficas, de lo que serían los salarios generales. Pero los profesionales, aquí tenemos los profesionales, dependiendo de la profesión, oficio o trabajo especial que se vaya a hacer. Aquí, por ejemplo, un albañil, ¿sí? Un albañil oficial de albañilería que ganaría, por ejemplo, en la zona libre de la frontera norte, los mismos 419,88. No hay una variación. ¿Por qué no, contado? Porque los salarios mínimos profesionales, en estricto sentido, en primera instancia, estaban con base, como les digo, a lo que eran los salarios mínimos generales que no que habían, digamos, antes del 2021, que se hicieron todas estas modificaciones. Entonces, se siguió así, únicamente manejando por porcentajes, por eso en la zona libre de la frontera norte no tienen prácticamente estos salarios mínimos profesionales. En donde sí los tenemos, en la zona libre, en la zona del salario mínimo general. Contador, ¿cómo sé en qué zona estoy? Ok, baja este apartado y aquí viene la división de las áreas geográficas. Ya nos dice que se integra por los municipios que hacen frontera con Estados Unidos, en particular Ensenada, Playas del Rosarito, Mexicali, Tecate, Tijuana, San Quintín, San Felipe, Puerto Peñasco, vienen aquí, bueno, varios. Y los que no estén en ese listado, lo que sería la área geográfica de la zona del salario mínimo general, sería prácticamente todos los municipios que sobren, ¿verdad? Así como la Ciudad de México. Ciudad de México, lo que serían estados como Aguascalientes, Querétaro, Jalisco, todos prácticamente estamos con el otro, que sería el del salario mínimo general. Entonces, si yo estoy en Jalisco, pues a mí, por ejemplo, un albañil, lo mínimo con lo que lo puedo, lo mínimo que le puedo pagar por día a ese albañil serían 321,63. Entonces, nosotros como contadores muchas veces tenemos diferentes clientes con diferentes giros, ¿verdad? Un cliente, pues yo tengo clientes que a lo mejor tengo uno que tiene un restaurante, tiene otro que tiene una constructora, tiene otro que tiene a lo mejor una tienda de abarrotes. Entonces, dependiendo el tipo de cliente, el tipo de actividad que realice mi cliente y su registro patronal, pues obviamente voy a tener que registrar a los trabajadores con un salario un poco más arriba de lo que establece el mínimo, ¿verdad? Porque muchas veces no se pone el mínimo. Oye, pero son albañiles, no pueden ganar el mínimo general, que son los 278,80, tendría que ganar 321,63. Oye, es un restaurante, es un cocinero, está el 8, cocinero, lo mínimo que puede ganar son 325,71. Entonces, así buscar en este listado lo que serían nuestras actividades. Vienen desde choferes, carpinteros, electricistas. Hay muchos que no van a estar, sobre todo, no sé, algunas actividades nuevas no van a estar, ¿verdad? Como les digo, no se ha actualizado esta lista hace varios años ya. Entonces, pues si no lo encuentran, pues sería alguno similar. Hay uno que siempre genera mucha controversia, que es este de aquí abajo, que es el que dice técnicos. Por aquí viene trabajador aquí. Trabajador social técnico en, ¿verdad? Oye, pues yo tengo una persona que estudió en bachillerato, salió como técnico, estudió, no sé, en un CONALEP, en una escuela de ese tipo que salen con una especialidad técnica, estudió para mecánico, ¿verdad? O estudió con, no sé, alguna actividad de ese tipo, no sé, tipo medio ingeniería, una cosa así. ¿Cuánto le voy a pagar? Pues bueno, a esa persona lo mínimo que le puedes pagar son 359,13 centavos. Por ejemplo, de los técnicos hay otros que pues salen con alguna especialidad a lo mejor en temas de diseño, en temas de los alimentos y bebidas, ¿verdad? También, ¿verdad? Que los meseros que tienen ese tipo de preparación, pues, en estricto orden, posiblemente les podría llegar el tema de técnico en, ¿verdad? Porque tienen una especialidad y tienen cédula incluso en una pequeña tarjeta de cédula profesional, bueno, de técnico.
Entonces, ahí tenemos que ver qué tipo de actividades, porque engloba muchas. Tenemos velador, vendedor de piso, zapatero, soldador, secretario auxiliar, está 331,50 centavos. Entonces, esto es lo mínimo que yo le puedo pagar a un trabajador. Solamente hay unos que rompen el molde, que son los reporteros. Los reporteros, recuerden que pues ya tienen algunos años incluso considerándose una actividad peligrosa. Esa actividad de reporteros genera lo que sería ¿cómo se llama? Un incremento en lo que sería el salario. La autoridad le dio un incremento y lo puso de manera igual, tanto en la zona libre de la frontera norte como en el resto del país, teniendo lo que serían 624,30 centavos de salario, tanto el reportero en prensa diaria impresa como el reportero gráfico.